Se te ve feliz. Sí, obvio. Contanos un poquito de qué trata este libro, que es como un nuevo hijo. Decime si no. La verdad es que sí. Un hijo más grande. ¿Es más maduro este hijo? Sí, muchísimo. ¿En qué cambió? ¿En qué mejoraste del libro anterior a este? Y el otro libro lo publiqué con 16. Claro, eras Tengo muy 19 chica. ahora. Sos readulta. A comparación de la niña 16, sí. Sí, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Pero contame, porque es una temática, me parece muy madura, ¿no? Fíjate, voy a mostrar la portada del libro sobre lo que no se habla por llamarlo extenso. Celia, ¿a qué te referís con esto que me parece tan profundo? Y este nuevo proyecto fue, la verdad, muy rápido. Yo al otro lo estuve trabajando casi un año, digamos. Ujú. Y había recopilado poemas que había escrito desde muy chiquita. Eh, yo siempre digo, y siempre lo voy a sostener, de que escribo como una expresión desde que aprendí a escribir. Y ese primer libro fue un poco demostrar eso, que escribo desde niña y que lo que significaba el escribir para mí. Y también un poco de cosas que estaba atravesando yo siendo chica o que veía o que sentía que les faltaba dar voz. Siempre esto de intentar poner en palabras lo que la mayoría no dice, ¿no? Claro, pero Eh, cosas como qué, cosas propias de tu vida, ¿qué temáticas abordás? en ese primer libro era un poco de lo que veía y ahora, por eso hago la comparativa, ahora fue un proceso mucho más corto eh, y digamos que lo empecé de cero. O sea, yo el primer libro lo planteé como para cumplirme el sueño, dándome mi tiempo y acá fue como, bueno, voy a publicar algo. Y, y lo hice en un lapso de como mucho 2 meses, contrario al año que había tardado con el otro. Y sale de esta idea de, yo venía escribiendo poco, a comparación de lo que escribía antes, y simplemente me dedicaba a hacer títulos. Y esos títulos eran sobre cosas. Ideas. Sobre, claro, con la palabra sobre por delante. Sobre sentir poco, sobre sentir mucho, sobre querer, sobre odiar, sobre algo que había visto y que me había llamado la atención. Entonces estaban los títulos sueltos, sin poemas, vacíos. Y empezó a pasar mucho que de esto que escuchaba con la gente y de que hablaba o de que me contaban o simplemente una cosa que yo veía estando sentada, me transmitía que yo escribía un título sobre algo. Entonces me puse a escribir todos estos poemas y fue muy loco porque, contrario al otro libro, este libro cuenta la historia de alguien. Y hay personajes y hay gente que habla entre sí, hay gente que se va desarrollando dentro del libro. Y no lo planeé. Me Aunque di son cuenta que, poemas individuales, claro, ¿no? sí, obviamente son poemas y la poesía se puede leer individualmente y es salir de interpretación. Pero lo que me pasó fue que en una de las tantas que leí de cero todo lo que había escrito, me encontré con alguien que tenía que tener voz y con alguien que quería decir algo. Y dije, ok, vamos a darle voz a este alguien. Y este alguien es un hombre dentro del libro. Ajá. Así que Es un es alguien que la te historia de cruzaste en la vida. es un alguien que surgió por sí mismo, digamos. Yo no lo planeé. Y la historia se fue dando en sí. Se pueden leer aisladamente, son 7 partes, lo mismo como el otro libro que está dividido en partes y cada parte tiene cierta cantidad de poemas, Ujú. pero forman algo, que es lo que no me había pasado. Y este algo tiene un propósito y es el propósito de alguien que intenta crecer. Sí, se ve en tus ojos además. Tenés un brillo diferente, tenés una ilusión diferente. Sí, sí. Qué lindo. Hay una frase que estuve leyendo que es como volver a ser uno mismo. No me acuerdo exactamente. Estoy tratando de encontrar la frase que describía,
parte del libro, ¿cuántas veces has dejado para después el hablar? Como que siempre hay algo más importante para hacer ahora, digamos, ¿no? Sí, esa frase que es del resumen del libro, lo que yo intentaba demostrar era que en el libro se plantean cosas que no se hablan tanto, cosas que quizás llegan a conversación pero son dejadas de lado o por la falta de tiempo, o la falta de interés, o porque quizás no encontrás con quién hablarlas, cosas que quizás son muy personales a veces, o de uno mismo, situaciones que una persona atraviesa de manera diferente. Por ejemplo, hay una parte sobre el amor. Y el amor nos atraviesa diferente a todos. No hay una igualdad o una similitud entre pares sobre cómo se siente el amor. Y intenté retratar eso en esa parte del amor. O sea, eventos específicos que cada uno podía atravesar y de qué manera los atravesaba. También por eso son poemas tan largos. La mayoría son de casi 3 páginas. Y es raro ver un poema tan largo. Bien, bien. Encontraste una manera más redondita de escribir, ¿no? Más madura. Sí, obvio. Porque fui creciendo y también aprendí un montón. Y también me imagino la experiencia del poder ya tener aceitado el proceso de publicación, tener una editorial. Eso ya te abrió un montón de caminos, me parece. Y esta es una editorial nueva. Así que fue como conocer una metodología diferente a la que yo ya conocía. Es Caburé la editorial. Y la verdad que súper amables todos. Y era yo me escribí una convocatoria que se hace donde vos presentás tu libro ya terminado. Yo tenía una fecha límite, entonces los últimos días estaba totalmente obsesionada con escribir y no hacía otra cosa, encima era vacaciones, así que mucho más por hacer no tenía. Entonces aproveché ese tiempo para el cine y hubo veces en las cuales me frustré y odiaba lo que estaba escribiendo y no me gustaba. Hubo veces que escribía un solo poema en el día, que era poco porque tenía pocos días, pero quedaba fascinada. Y son poemas que me los preguntás y te puedo decir que me los acuerdo de memoria. Wow. E intenté como no hacer que sean poemas de relleno como para llegar a la cantidad de poemas que quería escribir. Yo tenía una meta que eran 70, hice 68 creo, pero a los 68 les puse todo mi amor. Y de los 68 uno tiene 5 versiones más o menos. Sos perfeccionista, ¿no? Muy. Sí. Y un poco, digamos. ¿Y cómo vivís o cómo influye en vos este cambio? Porque el año pasado o el anterior egresaste de secundaria y ahora ya estás viviendo sola, es otra situación personal. Claro, en 2023 publiqué el libro y terminé el colegio en 2024, yo estoy en segundo año de la carrera. Recordame lo que estudiás. Licenciatura en Humanidades. Claro, lo tuyo. Sí, sí. No, y fue un cambio bastante grande porque no estoy viviendo sola, estoy en la residencia de la universidad, pero pasé de vivir con poca gente a vivir somos 130 acá. Ah, wow, un montón. Sí. Yo me estaba imaginando todo lo contrario, te estaba imaginando en la paz, en la tranquilidad, en encontrarte con vos misma, nada que ver. Y encontrás cierta tranquilidad, pero también es muy lindo porque a nivel personal te nutre conocer tanta gente y a mí, que yo escribo sobre eso, prácticamente escribo sobre lo que me transmite la gente, es lindo poder conocer a alguien nuevo y decir, wow, me sorprende esto de tal persona, y que te sirva a vos a nivel personal como para mejorar o ver un aspecto tuyo que no conocías, o a mí como para inspirarme también. Claro, ¿y le contás a tus profesores lo que estás haciendo? Imagino que sí. Le conté a una profesora de escritura, tuve una materia que se llama escritura y oratoria, y le conté a una de esas que estaba escribiendo y se puso súper contenta.
Y después estoy viendo si quizá puedo lograr hacer algo acá también dentro de la universidad, como para presentar el libro. Pero es otro ámbito ya. Yo el primer libro lo hice en el colegio, la presentación, que es más comunidad pequeña. Claro. Acá somos muchísimos. Así que bueno, igual me re gustaría. Bueno, pero eso habla del crecimiento, justamente pasa por ahí. Sí. Es genial. ¿Y la familia? Y mi mamá vio todo el proceso. Me veía a mí, había días que yo hablaba con ella y yo estaba con la compu al lado y con mamá siempre era el hablar mucho en la merienda. Entonces estábamos en la merienda, yo con la compu y ella me hablaba y siempre salen temas interesantes para hablar con ella. Entonces ella se reía porque ella me veía que yo anotaba cosas, claro, anotaba títulos que me servían para el libro. O quizá cuando terminaba, los primeros poemas que terminé se los leía, o le preguntaba qué opinaba de ciertos títulos, o si le gustaba el orden de las partes, si le parecía como coherente, también para que alguien lo mire desde afuera. Claro. Qué bueno que tengas a tu mamá que te ayude con eso. Sí, siempre. Genial, genial. Bueno, felicitaciones, Eli. No sé cuándo lo vas a presentar, ¿vas a traerlo a 25? ¿Qué pensás hacer? Y los libros todavía no se están imprimiendo, o sea, ya están publicados oficialmente, están a la venta. Pero bueno, supongo que cuando vaya, si los tengo en físico, los llevaré. Sí, obvio. Tenés que traerlo, mostrarlo y hablamos otra vez. Bueno, Celi, felicitaciones y lo mejor realmente para vos. No sé si querés dejarle un mensaje a la gente acá en 25. No, siempre gente muy específica que me está apoyando. Mis papás, mi mamá, Wendy, que no sé si estará viendo esto, también me súper ayudó con la editorial, así que le mando un saludo. Se lo vamos a mandar si no lo está viendo. Wendy después, Angé. Wendy Angé. Sí, sí, sí. Después Fer, mi preceptor, que en su momento me ayudó un montón con el primer libro y ahí también está presente. Bueno, Juan Pablo, que también estoy hablando con él. Y nada, hay gente que siempre está, por más que no esté constantemente contándole las cosas que estoy haciendo, les mandé a todos la idea del libro y les súper encantó a todos y cuando salió hace un par de días también se súper emocionaron. Buenísimo. Así que, por eso.